Aleluya. A su nombre. Gloria a Dios. Vamos a buscar en el Evangelio según Mateo, capítulo 16. San Marcos 16. Marcos. Aleluya. El Evangelio de Marcos, capítulo 16, versículo 16. Esta es, hermanos, la segunda enseñanza del bautismo en agua. Gloria a Dios. Preste atención, sea nutrido con la palabra. Y yo soy de la idea, así me formó mi pastor allá en El Salvador, que a mí no me afecta que la gente no diga un amén o no aplauda. Amén, hermano. El deber del que predica es enseñar la palabra de Dios. Y hay dos cosas importantes. La primera, que el que predica aquí tiene que andar fuego para que la gente eche fuego ahí abajo. Yo no le puedo exigir a usted lo que yo no ando. Una. Otra, el que está abajo tiene que estar atento también a recibir la palabra de Dios. Alabado sea Dios. Lo encontramos. Marcos 16, 16. La palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice la Escritura: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Tenga la amabilidad de sentarse. El bautismo en agua. A manera introductoria, hace 2 jueves anteriores expliqué brevemente lo que significa la palabra bautismo. Y todo aquel que quiera tomar nota, hermano, lo puede hacer si tiene papel y algún lapicero a su alcance. El bautismo es un sacramento u ordenanza cristiana en la que el creyente es sumergido en agua, representando muerte, sepultura y resurrección, convirtiéndole así en un nuevo discípulo del Señor, quedando apto para poder servir al Señor. 3 cosas simboliza el bautismo: muerte, sepultura y resurrección. Vamos a buscar lo que dice Romanos capítulo 6. Gloria a Dios. Allí está explicado, Pablo nos explica lo que significa el bautismo. Romanos capítulo 6, versículo 3. Gloria a Dios. ¿Lo encontramos, hermano? Dice la palabra del Señor: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Primer punto. En el momento que usted pasa ese sacramento u ordenanza, usted está muriendo. Ahora, hay que aclarar algo. Desde el momento que nosotros recibimos al Señor en nuestro corazón, las malas obras comienzan a morir. Se va el egoísmo, el odio, la amargura, la soberbia, la mentira, la lujuria, las pasiones desordenadas, los apetitos temporales de la carne, hermanos, los pensamientos sucios, la falacia, la astucia perversa, el engaño, la infidelidad, la hipocresía. Todo va muriendo. Pero cuando usted recibe el bautismo, le da el último golpe al viejo hombre. Esta enseñanza tenemos que tenerlo bien claro, que desde el momento que usted se bautiza, ya no tiene que ser el mismo que era antes, porque va a morir. Si antes le gustaba dar 4 o 5 piadosas, ahora no las va a dar, porque ahora es nueva persona. La Biblia dice en 2 Corintios capítulo 5 versículo 17, que de modo que si alguno está en Cristo,
nueva criatura es. Pero el estar en Cristo es haber creído, haberse arrepentido y haberse bautizado. Por eso yo le digo, el que no está bautizado debe bautizarse. Porque el versículo que leímos dice que el que creyere y fuere bautizado, dos cosas, hermano: creer y ser bautizado. Pero muchos se hacen la idea y se hacen bien bíblicos. Se lo voy a explicar. Yo no necesito bautizarme. En la Biblia hay ejemplos claros y dicen muchos así. El ladrón que murió junto al Señor no se bautizó. La Biblia relata de dos hombres que estaban junto con el maestro en sus respectivas crucifixiones, sus respectivos maderos estaban colgados, crucificados. Pero el que confesó al Señor allí, le pidió perdón, le dijo que se acordara de él cuando viniera en su reino, murió, obvio, pues él no era bautizado. Porque no, pero hay que ser obvio en las cosas. Él no tuvo oportunidad de bajarse de la cruz e irse a bautizar. Él estaba frito, pues, en otras palabras. Él sabía que el único método para poder salvarse era recibiendo a Cristo en la cruz en el momento. Y el Señor lo perdonó. Él no le dijo: buscate un pastor que te dé doctrina. No, hoy mismo vas a estar conmigo en el paraíso, le dijo. Pero le voy a decir una cosa: es un caso específico. Por ejemplo, se nos va a dar la oportunidad de ir a orar por alguien que está agonizando, y aquella persona recibe al Señor, y el siguiente día, la misma noche o una semana después, fallece, y la persona estaba segura de su conversión. Esa persona es salva sin haber sido bautizado. Pero usted que está aquí en la iglesia, que oye palabra de Dios, usted lleva culpa. Y si no se bautiza, usted se va a perder. El evangelio no se puede cambiar. Una sola verdad es, y la verdad se llama Jesucristo. Que otro se le dé otro sentido, a mí no me importa. Pero la verdad bíblica es esta: que el que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Y es palabra de Dios. Aquí en la China, en la India, allá en los países árabes, en Europa, es palabra de Dios. Dele palmas al Señor. Esa muerte es simbolizada a través del bautismo. Número 2, es sepultado. Amén, hermano. Vámonos al versículo 4 del mismo capítulo 6 de Romanos. Porque somos, ¿qué dice? Sepultados juntamente con Él para muerte. ¿Por qué? Por el bautismo. Cuando usted se bautiza, aparte de morir, queda sepultado. El viejo hombre viciado al pecado tiene que morir en ese momento. Yo me recuerdo cuando me bauticé, estaba muy tierno de edad, era un jovencito. Por ahí creo que tengo una foto guardada. Sentí un gozo dentro de mí, una alegría, que mis padres no querían que me bautizara porque era muy menor de edad. Mi padre no quería. Y a nosotros nos doctrinaron y nos habían dicho que para irse a bautizar teníamos que ir en ayuno. En ayuno fuimos a bautizarnos. Con qué alegría, con qué gozo, hermano. Yo me sentía que era único en la tierra cuando salí de aquella agua, sin saber la guerra que me esperaba cuando salí del agua. Porque le voy a decir algo: cuando usted hace morir la vieja persona y nace de nuevo a través de las aguas, la guerra es donde el diablo se la va a declarar. Si hasta este momento Satanás no te ha lanzado guerra, Satanás te la va a lanzar cuando te bautices. Porque sabe el diablo que bautizarse es como cuando recibes a Cristo. Es, digámoslo, 50 y 50. Hablemoslo de esa manera. Muchos dicen: no es necesario para ser salvo, que se vayan allá, hermanos, a perderse mejor. Yo voy a confesar lo que la Biblia dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo.
salvo. No se puede negar esta verdad. A su nombre. Es sepultado. Número 3. Resucita usted en ese momento. Leamos la segunda parte del versículo 4. Leámoslo desde el principio, el versículo 4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Cuando usted salga de esas aguas, salga cantando esa alabanza, ¿verdad? Como dice, soy bautizado como manda el Salvador, la ordenanza, y que le rechinen los dientes al diablo cuando lo vea usted, cuando salga como una nueva persona, cuando usted se convierte en un nuevo discípulo, porque el Señor nos mandó a ser discípulos. ¿Cuántos lo saben? ¿Cuántos son discípulos del Señor? ¡Qué regocijo hay, hermanos, en las iglesias! Existen iglesias que cuando van a las aguas, todos los que están dentro del agua andan una vestidura blanca. Bueno, yo no sé cómo se celebra aquí, no le he preguntado al pastor. Allá no, allá con la ropa que la persona anda. Hay unos que hasta con licras después de ellos le bautizan. Amén, hermano. Pero ciertamente es hermoso ver en las aguas cómo la gente está adorando a Dios. Hay gente que a la hora del bautismo en agua recibe el bautismo del Espíritu Santo, porque es mandamiento bíblico. Gloria a Dios. Vamos a pasar a otro aspecto. Y dice una pregunta: ¿quiénes pueden ser bautizados? Únicamente los nacidos de nuevo. Amén. Leamos lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 3. Aleluya. Evangelio según Juan, capítulo 3, versículo 3, 3 al 5. Leamos la palabra de Dios y dice así: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua, es el bautismo en agua, y del Espíritu, es el bautismo en el Espíritu Santo y el fruto del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Para que una persona sea bautizada, tiene que ser alguien nacido de nuevo. No se puede llevar a bautizar a un católico romano. No puede pasar las aguas un borracho o alguien, hermanos, que no dé fruto. Ya lo vamos a ver más adelante. Es necesario, el bautismo es únicamente para los que han nacido de nuevo. Por eso aquel que todavía anda medias tintas ahí y no se le echa de ver si es coral de los propios corales falsos, se tiene que dar a conocer. ¿Sabe usted que en el reino animal ahí está el propio coral y el falso coral? El falso coral, hermanos, por la pinta que tiene de su piel, de su pellejo, por así decirlo, ahuyenta personas, animales, pero no es venenoso. En cambio hay el verdadero coral, que ese sí tiene veneno. Quiera Dios que nos declaremos que somos, ¿verdad? Amén, hermano. Muchas veces hay quienes que andan el veneno, pero se miran como que no tuvieran veneno, pero lo tienen. Pero aquí la Biblia dice, hermano, que hay que nacer de nuevo. Dios puede convertir, hermanos, una mujer lanzaleche, una tabagaz, convertirla en una oveja del Señor. Amén. Que muchos, a veces en las iglesias, como que necesitarían ser rebautizados de nuevo, hermano. Tal vez así se les encoge la lengua para adentro.
Amén, hermano. Pero la Biblia no permite el rebautizarse, solamente es un bautismo. Ya lo vamos a ver más adelante. Pero es necesario nacer de nuevo. Nicodemo era enseñador y no había nacido de nuevo. El Señor le dijo: si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Tienes que nacer del agua y del Espíritu. ¿Cuántos nacidos de agua y de Espíritu hay en esta noche? Aleluya. Entramos a otro aspecto. Requisitos para que un creyente sea bautizado. Escuche bien, entramos a un nuevo aspecto, un nuevo punto. Requisitos para que un creyente sea bautizado. Primero, haber creído en el Señor. Ahí está la lectura que leímos al inicio. Marcos 16:16. Leámoslo para que entendamos lo que estamos hablando. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Marcos 16:16. Bendito sea el Señor en esta noche. Esa es la palabra del Señor. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Este es uno de los requisitos principales para que una gente sea bautizada: que la persona haya creído en el Hijo de Dios. Es por eso, hermanos, que muchas sectas practican el bautismo, pero son inválidos porque la gente no ha creído en el Señor. Se da el caso en muchas iglesias que presionan a hermanos a llevarlos a las aguas, y eso no es correcto. Mire, yo le digo algo: es preferible que en una iglesia que son pocos, que el mismo esté cantando, el mismo esté predicando, esperando a que haya en aquella persona el haber creído de verdad para ser bautizado, porque tiene que estar plenamente convencido y arrepentido de sus pecados para poder pasar las aguas bautismales. ¿Cuánto le damos la gloria a Dios en esta noche? Primero, haber creído. Haber creído. No dejarse llevar por una emoción. Mire, le voy a testificar esto. Cuando yo me iba a bautizar, yo le dije a mi hermano pastor, me acerqué y le dije: hermano pastor, yo me quiero bautizar, y mis padres no me dejan bautizarme. Yo se lo dije al hermano pastor. ¿Y sabe qué fue lo primero que me dijo el hermano pastor? Pero verdad, hermano, que usted ya aceptó a Cristo, me dijo. Eso fue lo primero que me dijo. Sí, hermano pastor, ya lo hice. Me vio él que era tan joven de edad en aquel tiempo, que él pensó que la confesión que yo había hecho de fe era inválida, porque para bautizarse hay que haber creído de verdad. No es convenir a estar calentando una banca aquí, hermano. No es porque a usted lo trae a la fuerza su papá. No, es haber creído de verdad. Amén, hermano. Es haberse arrepentido de corazón, como la palabra del Señor lo estipula y lo enseña. Número 2, estamos en este punto de los requisitos: hacer frutos dignos de arrepentimiento. Amén, hermano. Mateo capítulo 3. Gloria a Dios. Mateo 3:7, versículos 7 y 8. Para los que tienen la Biblia hasta por bodas, hermano, hoy sí la vamos a leer. Mire que hay quienes, hermanos, que en iglesia, se lo aseguro, que si dejan la Biblia tirada aquí en una silla no la vienen a traer. Pero si dejan el teléfono a las 2 de la mañana se vienen. Amén, hermano, pidiendo llave. Yo a un pícaro haciéndole vengo a abrir puertas, yo. Así se lo digo, amén, hermano. ¿Cómo somos de desgraciados que la Biblia la dejamos tirada aquí en la iglesia? Pero el teléfono no lo dejamos tirado. Mateo 3:7. Al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Es
expliqué algo en la enseñanza pasada, que el bautismo de Juan y el bautismo de Jesús tenían cierta diferencia, pero no en la práctica era el mismo. Eso lo aclaré. El bautismo de Juan era para arrepentimiento. La gente en el momento que se bautizaba se arrepentía y pedía perdón, y el bautismo que Juan le hacía a la gente le perdonaba los pecados. Ese es el bautismo. El bautismo de Jesús no es para perdonar pecados. Que le quede claro. Escúcheme bien. El bautismo que la Iglesia Cristiana Evangélica Trinitaria, que somos nosotros de sana doctrina, enseñamos que el bautismo es requisito para ser salvo, pero el bautismo no perdona pecados. El bautismo lo que hace es un complemento. Ahora, el mismo apóstol Pablo lo dijo, hermanos, en Hechos capítulo 18, cuando llegó a Corinto, después que Apolos salió de Corinto, cuando halló a unos que no eran bautizados y les dijeron: solo conocemos el bautismo de Juan. Y Jesús les dijo: Juan predicó para arrepentimiento, bautizó, enseñó ese ritual, pero él preparó el camino del Señor, y el bautismo que nosotros, le dijo Pablo, eso lo debe entender, enseñamos, es un bautismo de los pecados que tú ya confesaste. Romanos 10, la regla es esta, escúcheme bien, la ley bíblica es esta: primero confesar a Cristo y después bautizarse. El bautismo cristiano evangélico trinitario enseña primero aceptar a Cristo y después bautizarse. El bautismo que Juan enseñó era arrepentirte en el momento del bautismo. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora, lo que quiero llegar es esto: la diferencia aplicativa espiritualmente tiene derivados en los dos bautismos, pero en la forma ritual de la práctica era el mismo. Era el mismo. Hay un punto que no lo voy a aclarar aquí, pero lo voy a adelantar. El bautismo es por inmersión, porque la misma palabra bautismo significa sumergir o zambullir en el agua. Eso simboliza la palabra bautismo. Por eso el bautismo por aspersión o el bautismo por infusión que hace la iglesia romana es inválido. Eso lo vamos a hablar en otra enseñanza. Entonces, Juan, cuando veía la multitud que venía a él de fariseos y saduceos que querían recibir las aguas, ¿qué fue lo que les dijo? Primero, arrepiéntanse. Amén, hermano. Amén, aleluya. Primero les dijo: hagan frutos dignos de arrepentimiento. El pastor que lleva a bautizar a alguien y sabe que anda en pecado, el pecado va sobre el pastor. Amén, hermano. Si a mí como pastor me dicen: hermano, usted es hermano que va a llevar a las aguas, viera cómo es de cuentero en la calle, en iglesia chilla, tira mocos allí, está llorando, pero afuera es un sinvergüenza. Y si el pastor permite el bautismo, hechor y consentidor, pena igual. Amén. No se puede ni se debe tolerar esa clase de cosas. No, si, hermano, no se cuidaba, Juan no se cuidaba de ética ni nada. Él mandaba, hermano, dando vueltas para decir las cosas. Generación, le digo, de víboras. ¿Quién les ha enseñado a ustedes a huir? De Dios nadie puede escapar. Querían ir a zambullirse, hermanos. Había un pastor allá que era más fuerte, que decía: hay muchos que no es a pasar las aguas que van, lo que van solamente es como el animalito a zambullirse, pero lo decía en otras palabras, porque el bautismo es sagrado. Yo no quiero, hermano, que después de que una hermana se vaya a bautizar, aparezca ya, hermanos, en los parques haciendo desórdenes, o después que un hermano pasó las aguas, ande hay hermanos en molotes, en cosas que no agraden a Dios. El bautismo es para ser más santo para Dios. O sea que Juan les estaba diciendo: si ustedes se quieren bautizar,
deben arreglar sus vidas. Amén. Es por eso que uno de los requisitos de los que están acompañados, tienen que casarse. No se puede llevar a las aguas del bautismo a alguien que no esté casado. Amén, hermano. Tiene que estar en ordenanza ante las leyes humanas y ante las leyes de Dios, para que sea cortada la fornicación y de ahí en adelante la persona le pueda servir a Dios. ¿Cuántos adoran a Dios en esta hora? Dele palmas al Rey, porque Él vive por los siglos de los siglos. Otro aspecto: para bautizarse, la persona tiene que tener el pleno conocimiento de lo que está haciendo. Tiene que ser adulto. Amén. No adúltero, sino adulto. Lucas capítulo 3. Vamos a leer, gloria a Dios. Las enseñanzas son así, hermano. Se leen varios versículos. Un mensaje textual es otra cosa, explicar un solo versículo o un solo párrafo. Lucas capítulo 3, versículo 7. Dice la palabra del Señor. Es casi lo mismo que acabamos de leer ahorita en Mateo 3:7, pero les voy a explicar lo que quiere decir. 3:7 dice: y decían las multitudes que salían para ser bautizados por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre. Porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. ¿A qué quiero llegar con este versículo? Es la palabra donde dice multitudes. Y decía a las multitudes. Para que alguien vaya a las aguas, tiene que ser un adulto. Amén, hermano. A nosotros nos enseñaron en la iglesia romana que cuando alguien se bautizaba, a un niño, el padre elegía a los padrinos. Tantos interesados que habían antes, ¿verdad? Buscaban hermanos de padrino al que tenía unas 4 o 5 vacas costilludas ahí. O había quienes que buscaban padrinos estando aquí, la madrina allá. ¿Y qué? A la hora del bautismo, ¿quiere ser bautizado? Sí quiero, dice. Y un niño que sabe lo que está haciendo, es inválido, es un bautismo falso. Todos los que, aquí la mayoría, nos llevaron al bautismo. Amén. La mayoría llevaron a bautizarlos a las aguas. A la tirada de agua, pues, no fueron a las aguas, sino que nos tiraron una tazada de agua. Y a veces ni siquiera el cura te bautizaba, sino el delegado. Antes de ir a, hermanos, el bautismo se fue a revolcar con alguna vieja. ¿Y qué santidad tenía para bautizarte? Amén. El niño no tiene conocimiento, no sabe. Las multitudes que iban a Juan para ser bautizados conocían lo que estaban haciendo. Aunque ellos quizás estaban en pecado, porque Él les dijo que eran generación de víboras. Pero no va a encontrar ni un tan solo versículo que diga que fueron bautizados los niños pequeños. No existe versículo alguno que diga: padrino y madrina los presentaron ante el delegado o ante el párroco de la ermita. Nada, hermano. Solamente las multitudes. Las multitudes. La gente se quebrantaba cuando Juan predicaba. Vuelvo y aclaro: el ritual del bautismo de Juan con el de los apóstoles, la forma ritual fue la misma. Sumergían a la gente en las aguas. El significado del bautismo es que era diferente. ¿Cuántos adoran a Dios? Debe tener conocimiento. Número 4, conocer la doctrina. Amén, hermano.
Mateo capítulo 28, gloria a Dios. Evangelio de Mateo capítulo 28, versículo 19, gloria a Dios. Dice la palabra del Señor: por tanto, id y haced discípulos. Repita conmigo: haced discípulos. Repítalo de nuevo: haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dice el 20: enseñándoles. Les repito porque así los enseñaban los vocales en la escuela. A, B, C, D, y comienza el abecedario, ¿verdad? Así le repetían y le repetían hasta que se les quedaba. ¿Qué quiero llegar con esto? Enseñando. La orden del Señor era: vayan a predicar, prediquen y enseñen. Porque una cosa es predicar y otra es enseñar. Ahora, el mandato era enseñar. ¿Pero enseñar qué? Toda la doctrina. Y esto incluye el bautismo. No se puede llevar a nadie a bautizar si no es conocedor de lo que va a hacer. Yo le voy a explicar claramente. Ahorita estamos en los aspectos de lo que es el bautismo. Luego le voy a mencionar las responsabilidades que va a tener como bautizado. Porque hay responsabilidades grandes del bautizado. Porque el bautizado pasa a formar parte ya de la comunidad cristiana, de la iglesia. Y no, el que no es bautizado, no queremos decir que no es parte. ¿Cómo no? Porque todos valemos la sangre de Cristo. Pero el bautizado ya está, hermanos, en otro nivel ya. Gloria sea el nombre del Señor. Entonces tiene que conocer la doctrina. Por ejemplo, voy a preguntar, porque yo sé que algunos pueden haber captado. Que alguien me mencione 4 bautismos de los que mencioné el jueves anterior. Que alguien me mencione. Amén. El bautismo del diluvio. Amén. El de los muertos. Amén. Amén. Y yo le digo, hermano, si usted no capta, entonces ya se perdió. Si no aprendemos aquí de la palabra del Señor, estamos perdidos, hermano. No, dice uno, si es que yo me gusta como ese que sale en YouTube, pues que le aproveche. Ese es su pastor. Amén. Ese es su pastor, ese es su enseñador. ¿Cuántos adoran el nombre del Señor? Si usted no aprende lo que aquí se le enseña, está más perdido que Adán en el día de las madres, dicen. Que Adán no tenía mamá. Ese es un chacarrillo que dicen allá muchos. Pero ciertamente, hermanos, el bautismo tenemos que conocerlo. Si usted no está sabedor de lo que va a hacer, mejor no lo haga. ¿Cuántos adoramos el nombre del Señor? Mire, hermano, mucha gente ha cometido el error y la negligencia de querer ser bautizado sin haberle aclarado lo que el bautismo significa. Yo me he dado cuenta de gente que ha dicho: si a mí me llevaron a las aguas y ni cuenta me di. Pero ¿sabe qué? Es irreversible. Cuando ya una persona ha pasado las aguas, ya las ha pasado. Es necesario conocer mucho la doctrina del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso es tan importante, hermano, prestar oído a las enseñanzas. Cuando alguien, hermano, predique, aunque no sea enseñanza, pero es una palabra que Dios le va a dar, usted recíbala, porque es para que usted crezca espiritualmente. Amén, hermano. Y miren cómo es de preciosa la palabra de Dios. La orden del Señor es ir y hacer discípulos a todas las naciones. Allá comenzaron, hermanos, los apóstoles predicando en la tierra de Israel, y esta palabra ha corrido por todo el mundo. Imagínense qué distancia tan grande de millas terrestres y aéreas y marítimas que hay desde acá hasta la tierra de Israel.
Y el Señor dijo: vayan por todo el mundo y prediquen este evangelio a toda criatura. Y por eso estamos acá predicando. Yo sé que cada uno de vosotros tiene responsabilidades, pero mayormente la responsabilidad de Dios de llevar esta palabra. Me gustaba lo que decía mi hermano Santos, que dice que solo llegó y se listó y se vino. Así los toca muchas veces. Amén. Dios va a premiar ese esfuerzo. ¿Sabe por qué? Porque esa es la orden: enseñar la palabra de Dios. Y eso lo incluye todo para la gloria y la honra de Él. Dice, para bautizarse hay que sentir deseo de bautizarse, hermano. Hechos capítulo 8, vamos a leer. Gloria al Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios, aleluya. Hechos capítulo 8, versículo 36. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Bendito sea el nombre del Señor. Para ser bautizado hay que sentir deseo. Hermano, ¿cuántas veces los cristianos batallamos o batallan? Porque yo no lo viví, porque tampoco no voy a decir, no me voy a incluir si yo no lo he vivido. ¿Cuántos cristianos batallan y tienen una lucha para ir a las aguas? Hermano, yo creo que alguien que tenga mucho tiempo de ser cristiano y esté batallando para bautizarse y que sienta deseo y luego muera, ahí se tiene que someter en ayuno a esa persona. Tiene que someterse a la búsqueda. ¿Qué es lo que está pasando? Porque algo que el diablo odia y detesta es cuando se habla, hermanos, del bautismo. Porque el bautismo es algo sagrado que simboliza la muerte, la sepultura y la resurrección del Señor Jesucristo. ¿Cuántos adoran a Dios? Amén, aleluya. Es necesario, hermano, sentir ese deseo. O alguien: no, yo me voy a bautizar porque la hermana fulana se va a bautizar, yo también quiero bautizarme. Usted está quebrado, hermano. Amén. No, que yo me voy a bautizar porque se van a... No sé de aquí, ¿verdad? Pero en otras partes se ha dado, yo lo he visto. Rivalidades que se llevan. Yo he estado en medio de sociedades de jóvenes, de hasta 30 jóvenes, desfilando. Y llevan una rivalidad. No, que se va a bautizar la fulana, que no. Es que si yo también tengo que pasar. Están quebradas. Hasta para darle la alabanza a Dios muchas veces se pelean, hermano. Allá se le va eso. Yo le digo porque yo lo vi. Yo conocí gente que fue a las aguas a bautizarse solo porque veía que otro iba. No ande imitando a nadie, hermano. Sea usted original. Amén, hermano. En todo hay que ser original. Vi que yo me estaba pegando una maña allá en El Salvador, que estaba comenzando a imitar a algunos predicadores, hasta que me lo dijeron en la cara. Amén, hermano. Ya le echamos de ver, me dijo un hermano, en la cara me lo dijo. Son 3 predicadores que imitás, me dijeron. 3 versiones tenés, me dijo. No, hombre, le digo yo. A veces imitás a fulano, a veces, pues no, hasta aquí, dije yo. ¿Sabe por qué? Porque eso no le va a traer fruto a nadie. Dios no quiere copia. La lora copia y canta porque oye que otro habla. Usted no sea lora ni loro, amén, hermano. Doble rodillas, que Dios le dé palabra. Doble rodillas, humíllese, busque a Dios. Usted no se mueva por la unción de otro, muévase por la unción que Dios le ha dado. Hay bastantes que están consultando brujos, taminas, porque cualquier loco andan oyendo, mentirosos, charlatanes. Hay muchos brujos en los altares, hay hermanos pitonizos, hay falsos profetas, hay falsos predicadores. Y la
Nada hagamos por envidia ni contienda, dijo el Señor. Por eso les soy claro a los hermanos. Si usted siente el vivo deseo, que nadie se lo impida. Imagínense ese eunuco. Era un alto funcionario de Candace, reina de los etíopes. Obvio, pues él era judío. Él era judío, no era extranjero. Era un judío que vivía en Etiopía. Él iba leyendo el libro del profeta Isaías. Y allí Dios le reveló el camino de la salvación a través del evangelista Felipe. Y fue salvo. Sintió ese deseo. Ahora aclaro algo también. ¿Por qué se bautizó? Él no tenía mujer. Porque los que bautizan gente sin casarse, estos versículos son los que agarran para beneficio de ellos. Y dicen, no, si el eunuco, el nomás que aceptó al Señor, se bautizó. No les preguntaron si era casado. Qué ignorantes de escritura son. Si los eunucos no se casaban. Los eunucos eran castrados de sus genitales. No tenían compañeras de vida. Para el que no lo sabe. Entonces él era como un joven. Y aceptó al Señor. Y se bautizó en el mismo momento, gloria a Dios. Entramos a otro aspecto más. ¿Quién está en capacidad para poder bautizar? ¿O quién está en capacidad para poder oficiar una ceremonia de bautismo? Aquí entramos a un punto muy importante. Porque para bautizar no es cualquiera que puede bautizar. Por ejemplo, en la misión donde nosotros estamos afiliados, quienes están en capacidad para bautizar son los presbíteros. El término presbítero en la antigüedad se le asignaba a cierto hombre de Dios, ya fuera un pastor, hermanos, o un anciano de una iglesia de grande respeto. Un día voy a dar una enseñanza de lo que es la diferencia entre pastor, obispo, anciano y diácono. Nosotros decimos hermano anciano a todo aquel que se casa. A todo el que se casa. Y hablándolo así es incorrecto. Porque el anciano que habla la Biblia, ahí están los requisitos. Primero, tener el hogar en sujeción. Ser marido de una sola mujer. No pendenciero, no codicioso. Ahí están todas las características. Yo conozco iglesias de cientos de personas que solo hay un anciano y el pastor. Así, de esa manera trabajan. Pero lo que les quiero llegar es esto. El presbítero es un pastor ordenado por una misión que está en capacidad para poder bautizar. Por eso le digo, si un pastor ha dado una enseñanza, que si alguien es bautizado por alguien que no es puesto por Dios, ni por un concilio, ese bautismo es inválido. Se lo digo, ante las leyes bíblicas, es inválido. Muchos que se autoproclaman y se ponen ellos solos, claro, yo sé que hay hombres que Dios los llama, amén, hermano. Y una de las cosas para identificar un verdadero hombre de Dios que Dios lo ha puesto, ese no necesita concilio ni imposición de manos. Dios lo pone primero, que es un hombre santo de Dios. Un hombre que sea santo, santificado, hermano, lleno del Espíritu, y que tenga respaldo en las predicaciones, que sane enfermos, que eche demonios, que ande en verdad, que no sea codicioso, que no sea avaro, que no sea, hermano, disipador, que no sea acusado de adulterio, que no sea acusado, hermano, de divorcio y recasamiento. Esa persona sí está inmoral para ser un ministro de Dios. ¿Cuántos alaban la presencia de Dios? ¡A su nombre! Ahora veamos los ejemplos. ¿Quiénes podían bautizar? En primer lugar, los apóstoles bautizaban. Vamos a leer dos lecturas.
Juan 4, 1 y 2 y 1 Corintios 1, 13 al 17. Primero el Evangelio de Juan, capítulo 4. Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 1. Dice la palabra del Señor: cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan. Oiga bien lo que dice el 2. Aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos, que eran 12. Hasta Judas bautizaba gente, cree usted. Por eso le digo que hay cosas que Dios las permite. Entre los 11 había uno, el número 12, que era Judas, él bautizaba. Entonces los apóstoles podían bautizar. Número 1. Número 2. Perdón, vamos a leer 1 Corintios. Se me escapaba una lectura. 1 Corintios capítulo 1. 1 Corintios capítulo 1 versículo 13 dice: ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que ninguno de vosotros sea bautizado, sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que fuiste bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás no sé si he bautizado a algún otro, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Aquí vemos el ejemplo de un apóstol que bautizaba gente. Número 2, evangelistas. Volvemos a la lectura que leímos, Hechos capítulo 8, versículo 38. Ya leímos esa lectura, pero tiene otro contenido, otra verdad. Hechos 8:38 dice: y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. ¿Quién era Felipe? Tenía 2 ministerios. Felipe era evangelista y era diácono. Significa esto que un diácono de respeto puede bautizar también. Amén, hermano. Un diácono o un evangelista de la iglesia, si el pastor lo asigna, hermano, usted va a bautizar. Puede hacerlo. Ahora, vamos a leer otro más. Pastores. Vamos a leer 2 lecturas. Pastores, presbíteros y ancianos. Hechos capítulo 2. Aquí vamos a hacer generalizado este versículo. Hechos capítulo 2, versículo 41. Leamos la palabra. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Óigame bien. Los que recibieron la palabra de Dios fueron 3,000 y fueron bautizados. No podían bautizar solo los apóstoles, y solo eran 12. Óigame bien, ¿cómo se van a bautizar 3,000 personas, 12 hombres? Allí emplearon, hermanos, a pastores, diáconos, ancianos, para poder llevar a cabo este sagrado sacramento. Presbítero y anciano. Aquí aparece el presbítero. 1 Timoteo capítulo 4 versículo 14. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. 1 Timoteo capítulo 4 versículo 14 dice: no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Gloria a Dios. ¿Por qué saqué este versículo, hermano? ¿Por qué lo menciono? Aquí es donde aparece el presbiterio. Ellos podían poner manos. Por eso es que cuando un pastor es ordenado, tiene que venir un anciano o presbítero de una misión a ordenarlo. Amén, hermano. Pablo, cuando fue delegado apóstol, él fue, hermanos, donde Pedro y donde Juan, a pedirles permiso. No sé si usted lo sabe. Él lo relata el apóstol Pablo. Dice que fue a consultar al apóstol Santiago. Al apóstol Santiago fue, y al apóstol Pedro y a Juan. Y dice que le dieron la señal, la diestra en señal de
de que sí, que lo enviaban al evangelio de los gentiles. Siquiera si fuéramos en este tiempo nosotros, ¿verdad? El que se bautiza sabe que tiene un líder al cual va a respetar. Amén, hermano. No va a andar para allí y para acá, no, tiene que reportarse. Mire, una vez unas hermanas fueron a orar en El Salvador por una mujer endemoniada, terminaron. Amén, hermano. Lo primero que para salir a orar a una parte, usted tiene que reportarse con sus líderes, por lo menos para decirle siquiera. Un mensaje no cuesta mandar un mensaje. Hermano, fíjese que voy a salir y me disculpa, pero tenemos un trabajo en el Señor. Así, no se tarda ni 5 segundos. Imagínense, hermanos, yo les digo porque vengo de ver cosas. Y el pastor que una vez le fueron a orar unas hermanas a una parte, diciendo, le reportaron a él peleadas, terminaron. O sea, hay una autoridad, hermano. Hay una autoridad. Timoteo fue constituido pastor en ese lugar, pero a él impusieron manos. Amén. Siempre que se ordena a alguien, y es como en el bautismo, tiene que ser una persona capacitada para poder llevar a cabo este sagrado mandamiento que el Señor nos dejó. Fíjese que en la imposición de manos quiere mucho cuidado, porque hay gente que anda perturbada y demonios le puede meter a la gente. Hasta para dejarse tirar aceite uno hay que tener cuidado. Amén. Usted no sabe, hermano, a veces uno va a campañas. Bueno, aquí no, bueno, yo no he ido a ninguna campaña aquí, pero allá cuando estaba allá, hermanos, a campaña, gente que aparecía de la nada, hermano, y aquello raro, aquello un zumo como no sé, unas cosas raras. Y gente lo que andaba era aceite, hermano, para echarle a la gente, y a veces eran cosas que no eran agradables delante de Dios, porque hasta lo que se va a aplicar tiene que ser santo. Amén, hermano. Porque puede haber problemas delante del Señor. No dejarse poner manos de cualquiera. Amén. Hay que tener cuidado, hermano. Ni tampoco poner manos a la carrera. Mire, ya pasó un caso de una hermana que fueron a orar por una señora y le puso manos a la señora que estaba enferma, perturbada. Cuando bajó a la casa, sí tenía la garganta, no podía hablar. Estaba bien perturbada. Porque hay poderes que se mueven en los aires. Y las cosas no se hacen a la carrera. Amén, hermano. Se hacen despacio. Es lo mismo el bautismo. Jamás vaya a las aguas y no se deje bautizar por alguien que Dios no lo haya puesto. Amén, hermano. Ese bautismo es inválido. Es inválido. Porque aquí está el orden bíblico que establece quiénes pueden bautizar. Apóstoles, que fueron en el pasado, los que hubieron, ¿verdad? Evangelistas que existen, pastores, presbíteros y ancianos están capacitados para poder desempeñar oficiar esta ceremonia que es el bautismo. Gloria sea el nombre del Señor. Ya para finalizar, dice, ¿dónde se pueden realizar los bautismos? Únicamente en aguas corridas, hermano. Ese es el orden bíblico. El bautismo se debe celebrar en aguas corridas. Le voy a mencionar 2 ejemplos bíblicos. Ya los leímos, pero ahí está el contenido. Mateo capítulo 3. Gloria a Dios. Mateo capítulo 3. Versículo 6, gloria a Dios. Y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. ¿Dónde eran bautizados? En el Jordán. Era un río, eran aguas corridas. Existían, hermano, dígame bien lo que le voy a decir. Hay muchos que son astutos y dicen, no, si en el tiempo del Señor no existían las piscinas, y si existían, solamente los romanos se podían bañar en los baños calientes que tenían. Eso es falso, sí existían. Pero en las cuevas de los esenios, oígame bien, Juan el Bautista pertenecía a los esenios.
En las cuevas de Qumran, donde se han encontrado los rollos del Mar Muerto, los manuscritos antiguos de la Biblia, se han hallado grandes piscinas rituales que tenían los esenios para bautizar a gente. Oiga bien, no solo Juan bautizaba, los esenios también bautizaban. Juan perteneció a los esenios, pero Juan se dio cuenta que estaban bautizando de la manera equivocada. Por eso Juan llamó a la gente a las aguas del Jordán, del río, porque ese es el orden bíblico, el río, gloria sea a Dios. Juan capítulo 3, para finalizar. Evangelio de Juan capítulo 3, gloria a Dios, versículo 23. Juan 3:23 dice la palabra de Dios: Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas, y venían y eran bautizados. En Enón, dice, allí bautizaba Juan, había muchas aguas que eran corridas. Yo por eso, en lo personal, yo no estoy de acuerdo con esas iglesias que tienen piscina para bautizar. A mí me enseñaron allá, hermanos, en El Salvador, que el bautismo correcto es en aguas corridas. Pues ni modo, si no se puede de otra manera y alguien es bautizado en una piscina, pues. Por ejemplo, en el caso de un enfermo, yo conocí casos de gente que en unas pilas, en pilas así, los bautizaron. Pero bíblicamente tiene que ser en aguas corridas. No se puede llevar a alguien a bañar a una piscina o llevarlo a bañar al mar, ese es un desorden. Yo conocí una pastora que andaba bañando con excursión con la iglesia. Imagínense, la pastora. Y se dio el caso que había un muchacho que había llegado allí a visitar a unos familiares y se había ido a la iglesia a estar como 2 semanas y aceptó ahí. Y fueron al Espino a bañar y lo bautizaron, hermano. En el mar, la pastora, así licrada, lo bautizó. Y en el mar, hermano. Imagínense desorden, hermano. Cómo la gente ha cambiado y alterado el orden bíblico. Por eso le digo que este es el último tiempo, hermano. Y los verdaderos adoradores tenemos que tener cuidado. ¿Qué clase de pasto nos están dando? Por eso, miren, no le podemos decir amén a todo. No podemos, hermanos, decirle es cierto, amén, siervo. No, hermano, porque hay muchas cosas que no proceden de Dios en este tiempo. Mire, cuando el diablo pervierte la doctrina, no, si bien es cierto, la doctrina no se puede pervertir, pero enseñan cosas a su conveniencia. Las iglesias se desvanecen y el pueblo se deprava. Pero quiera Dios, hermano, que en este lugar nunca se vaya a depravar el pueblo. Que permanezcamos, ¿verdad?, en lo que Dios nos enseñó.